Gracias, Adrián. Bueno, vamos a retomar nuestro estudio del libro Los Filipenses. Bueno, hoy vamos a zambullirnos un poco más profundo en esta de la palabra de Dios. Y bueno, está bueno que abramos nuestro corazón, nuestra mente, hermanos. Está bueno que en este momento, que en esta hora que vamos a tener el estudio de la palabra, no pensemos en otra cosa, ¿no? Pensemos en alimentar nuestro espíritu, en alimentar nuestra mente, nuestro corazón, en abrir nuestro corazón al Señor, ¿no? Como Él es el gran referente, Él es el soberano de nuestra vida. Y qué bueno es estar metido en su palabra, ¿no? Eso es la semilla, esa es la esencia que nos sostiene vivos en este tiempo inclusive, ¿no? En este tiempo tan difícil, tan peligroso, desde cualquier punto de vista, ¿no? Entonces es importante, hermanos, aprovechar este momento. Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño refresco de memoria. Habíamos estado estudiando eh, luminares en el mundo y habíamos concluido ese punto, creo. A ver quién se acuerda. ¿Concluimos ese punto, sí, verdad o no? A ver, ¿quién puede decir algo? Empiecen a abrir los machetes, a ver. Sí, íbamos a profundizar Empezamos en libación. ¿De qué personaje hablamos en la última parte? ¿De qué personaje de la Biblia hablamos como ejemplo en la última parte? A ver. de Coré. A ver, ahí escuché Coré. Coré, de Moisés. Coré. Coré, Moisés, Aarón. De Aarón. ¿Sí? La rebelión de Coré, la murmuración de Coré. Así que espero que en la iglesia de Zárate no haya coreitas. hay que salir de ahí, ¿no? Pues no es bueno. Hay que sujetarse a la autoridad, hay que sujetarse a la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer el versículo 17. Hoy vamos a hablar de la libación. Este es un tema muy lindo porque vamos a hablar de gozo y de mucho gozo, pero vamos a fundamentar el concepto de libación en la Biblia, ¿no? O sea, el día de mañana, si alguien les pregunta sobre libación, recuerden que hoy estamos aprendiendo eso, porque muchas veces cuando estudiamos la Biblia, no estudiamos la Biblia o por ahí escuchamos un mensaje, a veces no se nos queda, ¿viste? O a veces queda un poco y a veces no tenemos la idea completa. ¿Por qué a veces demoramos en esclarecer un punto? Porque necesariamente en estos estudios tenemos que fundamentar, tenemos que echar fondo, tenemos que echar raíces, ¿no? ¿De dónde sacó la palabra libación Pablo? ¿Por qué utilizó esa palabra? No sabemos si es romántico, es bélico o qué es esa palabra muchas veces, ¿verdad? Pero tenemos que saber de fondo porque también tiene que ver con nosotros. Entonces, es muy importante detenernos en estos puntos que nos hablan completamente de algo muy, muy lindo y muy importante. Entonces, dicho esto, vamos a leer el versículo 17 y dice así: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El versículo 18 dice: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo, en pocas palabras, está diciendo: miren,
aunque yo derrame mi sangre, mi vida, está diciendo eso, en sacrificio y servicio por vuestra fe, lo hago con gozo. Eso está diciendo Pablo aquí. Él está decidido a derramar su vida, a derramar su sangre, y él está esperando con gozo. Y ese gozo, ¿no? Lo que está haciendo Pablo ahí es quiere compartir con los hermanos de Filipenses. Por eso el versículo 17 dice, el versículo 17 que leímos dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Eso vamos a estudiar un poquito a profundidad ahora. Lo que estoy tratando de hacernos entender ahora es qué es lo que Pablo está queriendo decir a la iglesia, ¿no? Pablo está esperando su muerte. Pablo está esperando sus días están contados. Él espera con ansia ese momento, ¿no? Porque él quiere coronar eso. Porque él está esperando con ansia ese momento. Y está esperando con gozo. Y ese gozo se lo quiere compartir con los hermanos. Por eso dice el versículo 17, termina diciendo, regocijaos con todos vosotros. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Versículo 18 dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Con esta idea vamos a empezar a discernir qué es la libación, de dónde sale esa idea de la libación. Entonces vamos a ir al Antiguo Testamento. Recuerden que habíamos hablado un poquito de Levíticos, porque allí está, vamos a ir al capítulo 1, pero vamos a describir más que nada, porque si nos ponemos a leer, es muy largo, son 6 capítulos aproximadamente, que habla de los sacrificios básicos. Entonces, cuando ustedes tengan tiempo, hermanos, cuando se den un tiempo y quieran leer estos capítulos para profundizar un poco más el contenido de las ofrendas, porque aquí nosotros vemos cómo el pueblo de Israel llegaba a Dios, era el camino hacia Dios, ¿no? Ellos llegaban hacia Dios por medio de las ofrendas, ¿no? Entonces, porque estaban bajo la ley. Algún día, si Dios permite, podemos estudiar este tema que se llama la ley y la verdad, ¿no? La ley vino a través de Moisés, pero la verdad vino a través de Jesucristo. Entonces la ley era la sombra de los bienes venideros, dice Hebreos, y no la esencia misma de las cosas. Entonces está la ley como la sombra y está la esencia después de mucho tiempo, 1500 años después de Moisés, viene en revelación en la persona de Cristo. Entonces, Levíticos es figura de Cristo, ¿no? Las ofrendas. Hay seis ofrendas al menos, del capítulo 1 al capítulo 6. Tenemos el holocausto, tenemos la oblación, tenemos la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda expiatoria, después están algunas instrucciones adicionales tocante a las ofrendas, el holocausto, la oblación, la ofrenda por el pecado, ya lo dijimos, la ofrenda de paz. Bueno, todas esas ofrendas básicas llamadas están en este libro de Levíticos, ¿no? ¿Por qué en Levíticos? Porque Leví, la tribu de Leví, recibió como herencia enseñar la palabra de Dios. Por lo tanto, este libro, que son de los funciones sacerdotales, de los ejercicios sacerdotales, Leví tuvo que recibir esta enseñanza para enseñar al pueblo, para guiar al pueblo, para que ellos puedan saber cómo tienen que llegar a Dios. Entonces, dicho esto, en cada ofrenda había una libación. Y esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? En cada ofrenda había una libación.
¿qué significa la libación? ¿No? Primero vamos a entender ese concepto. La palabra libación significa ofrenda derramada para Jehová. Eso es libación, bíblicamente, ¿no? Es una ofrenda derramada para Jehová. Vamos a ir a Números, capítulo 15, versículo 7. Vamos a pedir al hermano Rolando quien nos busque ese versículo. Y vamos a pedir al hermano Adrián, capítulo 28, versículos 7 y 8 de Números. Así que vamos a ir allí para entender un poquito más en cuanto a No esto. te he puesto, Daniel. Números, capítulo 15, versículo 7. ¿Lo leo? Por favor, hermano. Vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin en olor grato a Jehová. Amén. Amén. Hermano Adrián, el 28, 7 y 8. Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Amén. Amén. Vamos a entender un poquito más esto. Capítulo 15, vamos a volver al capítulo 15, el versículo 2 y 3 dice así: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio especial, voto o de vuestra voluntad para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrendas amasadas, esas son oblaciones, con la 4ª parte de un hin y aceite. De vino para libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio para cada cordero, por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin, en olor grato a Jehová. Entonces, en los sacrificios básicos estaba el vino, como la ofrenda derramada, como la libación. Y esta ofrenda era un olor grato a Jehová, ¿no? El vino. Cuando leímos en Números 28, dice el versículo 7, dice, su libación, la 4ª parte de un hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior. Subrayen esa palabra. Vino superior ante Jehová en el santuario. O sea, este vino, cuando nosotros leemos, por ejemplo, estudiamos un poquito lo que es las tradiciones judías, cuando hacían el mejor vino recibía el sello de kosher, ¿no? En hebreo. Y la palabra kosher, con K, kosher. Y la palabra kosher significa apto o puro.
O sea, no cualquier producto recibía este sello, ¿no? El mejor vino judío, que solamente los judíos podían abrir por una tradición de ellos, recibía este sello llamado kosher. Y la palabra kosher quiere decir algo apto, algo puro. Entonces, el mejor vino para la libación recibía este sello, kosher. Actualmente sigue estando, ¿no? Habitualmente los vinos kosher o los productos kosher son los más aptos, reciben este sello de calidad, como algo puro, como algo apto. Entonces, vamos a ver otros ejemplos de libación también, para entender el concepto, ¿no? Ahora estamos entendiendo el concepto. Luego vamos a entender el significado, la revelación de este concepto, porque este es un misterio, ¿no? Porque la ley es la sombra de los bienes venideros. Entonces, esto que estamos analizando ahora tiene un significado, tiene una revelación, ¿no? Y en el Nuevo Testamento vamos a llegar después. Otros ejemplos de libación, busquemos en Génesis capítulo 35, versículo 14. Hermana Isabel puede buscar ese versículo, y hermana Alicia, sí, Alicia, segunda de Samuel capítulo 23, 16 al 17. Cuando lo tengan lo pueden leer, por favor. Génesis 35, 14. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Amén. Segunda Samuel 23, 16 y 17. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? No quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Amén. Ahí nosotros vemos también en la libación, cuando se derrama para Jehová, en caso cuando Jacob habló con el Señor en Betel, él erigió un lugar donde señalizó ese lugar y derramó aceite para Jehová en libación. Por eso la palabra libación tiene que ver con ese derramamiento para Jehová. Lo mismo cuando David dice, había un campamento de filisteos, había un ejército y estaba el pozo de agua allá. Entonces, él con vehemencia dice, porque los valientes de David eran fieles hasta la muerte. Ellos estaban dispuestos a entregar su vida por su rey y por su nación y por su Dios. Esa era la calidad de ejército que tenía David. Entonces David dice, ¿quién me diera de beber de agua de aquel pozo? Pero ese pozo no estaba, el camino no estaba limpio para ir, estaba lleno de enemigos. Así que entraron en batalla, entraron en guerra, mataron personas y llegaron al pozo, vencieron al enemigo, sacaron el agua y se le dieron a David. Entonces David, por eso dice, no quiso beberla, pero la derramó. ¿Para quién? Para Jehová. Porque yo no voy a beber la sangre, ¿no?, de mis hermanos. Entonces estas son las formas de entender el concepto que es libación. Libación es el derramar una ofrenda para Jehová. ¿Entendimos hasta ahí? ¿Vamos bien? Si tienen alguna duda, nos detenemos y preguntamos, ¿no? Entonces, ahora sí estamos entendiendo el concepto. Ahora, ¿pero qué significa
esta libación? Porque hemos hablado de vino, hemos hablado de agua, hemos hablado de aceite, ¿no? Hemos hablado de sacrificios literales, ¿no? Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, entonces, si la libación es una ofrenda derramada a Jehová y es una ofrenda de olor grato, ¿no? Que alegra, que satisface a Dios, porque esa es la libación, ¿no? Trae gozo. ¿Quién es la verdadera libación? Esto es lo que vamos a entrar en profundidad. ¿Quién es la verdadera libación? ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Por qué Pablo dijo que estoy gozoso para derramar mi vida? O sea, entonces ahí tenemos que entender este misterio. Este misterio tiene que ser revelado para nosotros, ¿no? Ya no tiene que haber misterio esto en sí, porque la palabra ya está hablándonos qué significa esta verdadera libación. ¿Quién es la verdadera libación? Vamos a ir a Isaías capítulo 53, versículo 10 al 12. Isaías capítulo 53. Versículo 10 al 12. Por favor, hermana Cristina, compártanos esa lectura, por favor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los pecadores. Amén. Amén. Miren, esto se pone bueno, ¿viste? Dice el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó. Ahí está la libación. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Quién es esta persona? ¿Quién? Cristo. Amén, 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 amén. Él es la verdadera libación. Él es el vino kosher, el apto, el puro. Esto significaba la ofrenda de la libación, ¿no? Por eso el versículo del 10 que leemos dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Él satisfizo la demanda, porque lo que trae la libación es una ofrenda que trae satisfacción, trae gozo, trae alegría. Pero entonces el Señor Jesús fue derramado, su vida, su sangre fue derramado en aquella cruz, en el sufrimiento. Él entregó su vida para satisfacer la demanda del Padre. ¿Cuál era la demanda del juez? ¿Cuál era la demanda? A ver. Que cargara los pecados. Perdón, hermana, no le escuché muy bien. Perdón, hermana, no le escuché muy bien. Que cargara los pecados. Sí, pero la demanda del juez era la muerte. Pero la demanda la paga del pecado es la muerte. La muerte. La paga del pecado es muerte. El juez falló.
bajó el martillo y dijo culpable, ¿no? Por eso dice la paga del pecado es muerte. Esa era la demanda. Solo la muerte del apto podía satisfacer esa demanda. Ningún otro podía satisfacer. Nosotros no éramos aptos para nada porque nacimos en pecado. Entonces, el Señor Jesús fue el vino kosher, el que recibió el sello de apto y de puro para satisfacer la demanda de nuestra condenación. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? El que no cree en el Hijo ya es condenado. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La paga del pecado es muerte. Romanos 5:12 dice, por tanto, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esta ofrenda, el verdadero kosher, la verdadera libación, era la persona de Cristo, y él corrió con gozo esa carrera. A ver, por favor, hermano Rubén, ¿nos puedes compartir Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿No? Entonces, el cual por el gozo puesto sufrió la cruz. Entonces, él sufrió, él fue con gozo a derramar su vida por nosotros. Entonces, según lo que leímos en Isaías 53, hay algunas descripciones importantes que tengo que rescatar. Primero, ¿quién quiso quebrantarlo al Señor? El Padre. Él en su plan de salvación, él preparó todo el camino. En el libro de Hebreos vemos cuando el Señor se presenta y dice, he aquí, oh Dios, yo vengo a hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito. Por lo tanto, ¿quién derramó su vida? Versículo 12. Jesucristo derramó libación, su vida hasta la muerte. ¿Quién quedó satisfecho? ¿No? Él satisfizo la demanda, porque él entregó su vida para dar vida al que se acerca a él. Versículo 12. Versículo 12 hacia abajo dice, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, aquí nosotros vemos la revelación, vemos la verdadera libación, ¿no? Quien corrió con el verdadero gozo, quien satisfizo la verdadera demanda. Ahora, él ofrece ese vino, ese gozo, a todos que se acercan a él. Él es el que va a dar gozo al corazón de los que se acercan a él. El gozo de la salvación. Miren qué importante es esto, ¿no? Vamos a ir a Isaías también, en el mismo capítulo 55, versículo 1 y 2 y 3. Hermana Anita, por favor. Isaías 55. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien,
y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén, amén. Sigue este profeta Isaías utilizando las figuras, ¿no? Las parábolas, y dice, venid, comprad vino y leche. ¿Acaso cuando el Señor Jesús estuvo ya en su ministerio terrenal, se sentó en la puerta del pueblo con un cántaro de vino y otro cántaro de leche, regalando a la gente que entraba al pueblo? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta leche? ¿Qué es este vino? ¿No? Y dice que esta leche y este vino es para las almas. Versículo 3. Fíjense en el versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Dice, inclinad vuestro oído, oíd. Entonces, este vino, esta leche, es la palabra de Dios. Porque Él es la palabra hecho carne, ¿no? Recuerden lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Este verbo, ¿qué cosa? Fue hecho carne. Fue hecho carne. Él es la palabra hecho carne. Por lo tanto, cuando el profeta está invitando aquí diciendo, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin precio, ¿no? Nosotros los evangelistas, los que predicamos la palabra, somos vendedores de este vino y de esta leche, ¿no? Porque estamos ofreciendo al mundo para que puedan venir a comprar sin dinero y sin precio. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos entendiendo? ¿Verdad? Por eso la palabra de Dios es el vino y la leche. Eso significa la palabra de Dios. Vamos a ir a Salmos 104:15. Salmos 104:15 dice así: el vino que alegra el corazón, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Este salmo, si lo entendemos de la perspectiva celestial, porque podemos entenderlo de la perspectiva terrenal, porque si nosotros tomamos, bueno, yo no tomo vino literal, pero a ver si hay alguno en la sala que toma vino en la comida o que saborea, que sabe de vino. A ver, ¿alguno? Hermano, ¿alguno de ustedes, hermano, que les gusta saborear el vino? Bien, ¿cuál es el mejor vino? ¿Cuál es la mejor marca de vino que conocen? A ver, que le dan con un asadito.
no es el mejor vino la marca, sino es al que le gusta a uno. Bien, bien, No, la marca agachate bien. en los indios puede ser. Claro. Bueno, yo no sé de vinos, ¿no? Pero aquí el Salmo dice que el vino alegra el corazón del hombre, ¿no? Entonces, cuando miramos desde la perspectiva celestial, ¿quién es el vino que alegra el corazón del hombre? ¿No? Es la palabra de Dios, ¿no? Es el Señor Jesús quien nos alegra nuestro corazón, nuestra vida, nos trae gozo. Por eso el profeta decía, vengan, compren vino y leche, la palabra de Dios. Por eso Él derramó su sangre preciosa, Él fue la libación, el apto, el puro, para traer el gozo de nuestra salvación. Él es la verdadera libación. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. Ahora sí vamos a ir al Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, este concepto para los judíos fue una grave controversia, ¿no? Este concepto les ha encolerizado a los judíos, ¿no? No querían saber absolutamente nada. Vamos a pasar a Juan capítulo 6, versículo 51, desde el 48, por favor. Hermano Rubén, del 48 al 59. Danos la lectura, por favor. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaúm. Amén, amén. Gracias, gracias, hermano. Miren, ¿acaso yo voy a hacer una pregunta a todos los que estamos acá en la sala? ¿Acaso nosotros comemos la carne de Jesús y bebemos su sangre? ¿Cuál sería la respuesta? Simbólicamente, ¿Y cuál sería lo simbólico? en la cena, el pan y la copa de vino. ¿Esa es la verdadera comida y la verdadera bebida? Aprendimos que el vino y leche era la palabra de Dios, pero el simbolismo que dice Rubén
tiene que ver con eso, con el aprendizaje, cómo uno aprende y cómo se instruye. Comiendo y bebiendo en forma simbólica es cuando dice, esta es mi copa, beber como si fuera sangre, esto hace en memoria de mí. Lo que dice es lo que él está haciendo con nosotros y lo que hizo, su sacrificio en la cruz. Amén. La verdadera comida es la palabra de Dios y la verdadera bebida es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros comemos a Jesús, es cuando comemos su palabra. Por eso Pedro, cuando utilizaba este versículo, decía, desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada, quiere decir kosher, apto, puro, eso, ¿no? Desear. Entonces, ¿cómo comemos la carne de Jesús? ¿Cómo bebemos su sangre? ¿Qué significaba eso? Porque los judíos entendieron literalmente y se querían matar. Decían, ¿cómo nos puede dar de comer su carne? ¿Cómo podemos beber su sangre? ¿Recuerdan ese tipo de preguntas que hizo Nicodemo también? Cuando Jesús le dijo, es necesario que nacer de nuevo. ¿Qué dijo Nicodemo? ¿Cómo podía ser para entrar de nuevo al vientre de su madre siendo grande? Claro, como siendo viejo uno puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús dijo, pero ¿eres tú maestro de la ley y no entiendes esto? ¿No? No entiendes. Entonces, es necesario nacer de la palabra, le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de la palabra, del agua y del espíritu. Entonces aquí, la palabra nos está revelando que el Señor, cuando hablaba a los judíos, en todo lo que estaba diciendo, le estaba diciendo a ellos que escuchen su palabra. Y vamos a volver otra vez a Isaías. ¿Bien? 55, versículo 3. Vamos a volver un poquito más. Bueno, si lo tienen, comenzamos. Dice 55.3. 55.3. Presten mucha atención este texto. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Con ese concepto vamos a ir a Romanos, capítulo 9. Perdón, capítulo 10. Versículo 8 hacia adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra, versículo 8? Cerca de ti está la palabra. Isaías decía, oíd. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando volvemos a Mateo capítulo 5, en donde estábamos, ¿era Mateo o era Juan? Juan capítulo 6, Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Cuál era el significado del maná? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenían que entender los judíos, los maestros de la ley en esta conversación? Ellos tenían que haber entendido que Él era el camino, Él era la palabra, Él era el Señor, pero no lo entendieron. Como ahora, hoy en este tiempo, muchos no lo entienden todavía, ¿no? Entonces, por eso es importante entender esta verdad, ¿no? Entonces, su carne y su sangre es la palabra de Dios. Ahora en la cena nosotros compartimos el pan y la copa que simboliza su sangre, que simboliza su cuerpo, pero su sangre es el símbolo del nuevo pacto, ¿no es cierto? Pero lo que dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, vino y leche, está hablando de su palabra, de su palabra. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos contacto con el Señor? A través de su palabra. ¿Cómo nosotros creemos en el Señor Jesús? A través de su palabra. ¿Alguien de nosotros ha visto al Señor físicamente? Ninguno, ¿verdad? Nadie ha visto al Señor, excepto los que estuvieron en el pasado, en los 33 años. Pero después de ahí, todos nosotros conocemos a Jesús, conocemos a Dios. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra. Por eso la palabra de Dios es el verdadero vino y la verdadera leche que vivifica y que alegra nuestro corazón. Entonces, ¿qué es comer su carne y qué es beber su sangre? Entonces, nos preguntamos ahora, ¿no? ¿Qué es comer su carne y qué es beber su sangre? Porque Jesús dijo, el que me come tiene vida, ¿no? El que come mi carne tiene es verdadera comida. No se escucha, Daniel. Hola. Ahora sí. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, me contestan si se escucha así. ¿Se escucha? Bien. Muy bien. Entonces volvemos un poquito atrás. Dice, ¿qué es comer su carne y qué es beber su sangre? ¿No? Como primero es nacer de la palabra. Es nacer de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 y 23. Siempre lo repito porque redundamos ahí, ¿no? Nacemos, dice, en obediencia a la palabra de Dios, de una semilla incorruptible. San Juan capítulo 1, versículo 12, dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces,
el primer paso es nacer de la palabra, tener contacto. Ahí es donde uno compra el vino y la leche sin dinero y sin precio, porque lo acepta en su corazón, ¿no? El vendedor está en el mercado vendiendo vino y leche y el comprador pasa. Entonces, cuando quiere comprar, compra. Entonces, nosotros hemos comprado ese vino, esa leche, porque hemos nacido de la palabra de Dios. Ahora, el segundo punto es que debe alimentarse de la palabra, ¿no? Como un niño. Un niño cuando nace debe alimentarse de la palabra. Ahora, el alimento de la palabra es aquel que trae gozo. ¿Cómo nos podemos gozar en el Señor si no estamos llenos de la palabra? Un niño cuando se llena de leche, ¿cómo está? Cuando llena su estomaguito, ¿cómo está? Contento, ¿no? Está feliz. Más que le hacen el provechito y listo. Quedó, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, un creyente que está lleno de la palabra, ¿cómo está? Está gozoso. Porque esa es la palabra de Dios que nos trae gozo. Y por eso Pablo está hablando, ahora vamos a entrar a la última parte, porque cuando hablamos de gozo, hablamos de disfrutar a Cristo, ¿no? De gozarnos con Cristo, de nuestro gozo, de nuestra salvación. Recuerdo, en algún punto el hermano Rolando sugería el perder el gozo de la salvación, ¿no? Un cristiano que no está lleno de la palabra de Dios no puede gozarse en el Señor, no puede estar listo para la libación. Si un cristiano que para él ir a la iglesia es una carga, leer la Biblia es una fatiga, estudiar la Biblia los miércoles no puede, y así sucesivamente, ¿podrá estar gozoso en Cristo? ¿Podrá estar listo para entregar? ¿Esperará su derramamiento con gozo? ¿Cuántos cristianos hay que están en las iglesias con cargas? ¿No? ¿O cuántos? Otra vez nos quedamos sin audio. Quizás. Hola, hola. ¿Volvió? Ahora sí. Ahora sí. Hola. Bien. Sí, te Bueno, escuchamos. sí, tengo la señal un poquito intermitente. Bueno, vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Hermana Alicia, por favor, compártanos ese versículo. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Amén. Amén. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, y en exclamativa, regocijaos. Y esta es la preparación para estar listo para la libación. Por eso Pablo se regocijaba en el Señor. Por eso Pablo, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de estar prisionero, a pesar de haber sufrido, a pesar de haber sido apedreado, a pesar de haber sido perseguido, a pesar de haber sido azotado, encarcelado, en todo eso, él disfrutaba a Cristo. Cuando él, por ejemplo, ustedes fíjense, cuando encabezan todas las epístolas que escribió Pablo,
En la mayoría de los saludos, él se presenta como apóstol de Jesucristo. En el libro de Romanos, en el libro de Filipenses y en el libro, en Tito, él se presenta como siervo. Y para Filemón se presenta como prisionero de Jesucristo. ¿No? En todas esas etapas de su vida, él tenía gozo, disfrutaba a Cristo. Por eso él estaba listo para entregar su vida. Y aquí está el sentido de la libación. Él estaba listo para ser derramado. Entonces, ser derramado es una preparación. ¿A qué punto llegaría Pablo para ser derramado? Al punto de ser kosher, de ser apto, puro. Por eso Pablo está diciendo en el versículo que vamos a terminar ahora, acá en el versículo 2:17, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ¿no? Los hermanos filipenses habían colaborado muchísimo con Pablo, eso ya lo sabemos. Epafrodito, mandaron ofrenda una y otra vez, ellos estaban tan pendientes de Pablo, desde el principio habían tenido comunión con el Evangelio. Y Pablo los tenía en alta estima. Sobre ese sacrificio, está diciendo Pablo, aunque yo tenga que derramar, dice, ser derramado en libación. Pablo estaba ya esperando su tiempo, su hora, ¿no? Él tenía que ser sacrificado. Él sabía que iba a entregar su vida. Vamos a ir a Filipenses, perdón, 2 Timoteo 4, 6 al 7. Pasamos a 2 Timoteo. A ver, hermano Rolando, compártanos esta lectura. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Amén. Entonces Pablo estaba esperando esa hora con gozo. Por eso el apóstol Pablo quería compartir ese gozo, eso que desbordaba, ese disfrute de su Señor, aún en el sufrimiento, con sus hermanos. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros en este estudio? Estamos aprendiendo esto, prepararnos. Ser ese olor grato, ese kosher apto, puro, para ser derramado para la gloria de Cristo. Porque ¿quién quedará satisfecho de todo esto? El Señor. ¿Qué dice el Señor? Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No? Sed fiel, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces, el creyente, cada uno de nosotros, tenemos que estar listos en el disfrute de Cristo, aunque tengamos que ser derramados, porque esa es nuestra naturaleza, hermanos. Pablo ha sido el claro ejemplo de esto, ¿no? Pablo nos ha dado un ejemplo clarísimo.
para hacernos entender cuánto es necesario sufrir por su nombre. Así que, mis hermanos, hemos llegado a... Tengo una última cita. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Romanos capítulo 15, versículo 16. Cerramos con eso. ¿Qué cita, Daniel? Romanos capítulo 15, versículo 16. Vamos a tomar la lectura. Miren lo que dice. Desde el versículo 14 vamos a leer para entender un poquito el contexto. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para los gentiles, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ofrenda agradable. Esta es la palabra que nos tenemos que llevar, hermanos. Dice, para que a los gentiles les sean ofrenda agradable. Hermanos, nuestro servicio, nuestro gozo, nuestra adoración debe ser ofrenda agradable. Y debemos estar listos para ser derramados en libación, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién es la verdadera libación? El Señor. ¿Quién es el que se derramó como el vino kosher, como el vino apto? El Señor. ¿Para qué? Para alegrarnos el corazón, para traernos el gozo de nuestra salvación. Entonces, cuando disfrutamos a Cristo, cuando estamos llenos de Cristo, también nosotros estaremos aptos para la misma función. Amén. Muy bien. Espero que hayamos entendido, y si no, bueno, hay que seguir estudiando, hay que orar y hay que estar, digamos, aptos para estudiar la palabra de Dios. Bueno, me pasé con 9 minutos.